Ejercicio 1 de la guía de espectroscopía. Convertir los siguientes valores de absorbancia en tanto por ciento de tramitancia. Tenemos que calcular el porcentaje de tramitancia a partir de un valor de absorbancia. 3 cálculos A, B, C. Partimos con la letra A. La fórmula es A igual a menos logaritmo de la tramitancia, T. Si despejamos, la tramitancia es igual a 10 elevado a negativo el valor de A, siendo A la absorbancia. En el caso de la letra A, 0,375 es el valor de absorbancia. Reemplazo en la fórmula. La tramitancia, letra T, es 10 elevado negativo, que es parte de la fórmula, 0,375, que es el valor. Si voy a la calculadora para realizar este cálculo, tenemos que apretar la tecla Shift y después buscar la tecla Log. En la otra calculadora es exactamente lo mismo. Shift y después buscamos la tecla Log. Aparecerá en la pantalla un 10 elevado y se abre un paréntesis. En este caso colocamos negativo y pulsamos 0,375 y apretamos el igual. Vuelvo a repetir, colocamos el negativo y pulsamos 0,375 y apretamos el igual. En este caso, el valor es 0,42169 y más decimales. Vamos a redondear el valor a 3 decimales, esta vez después de la coma. Por ende, sería 0, 4, 2, 1. Vamos a cortar en el 421. Como después del 1 viene un 6, el valor final se redondea a 0,422 en este caso. Borramos la calculadora. El porcentaje de tramitancia es el valor de la tramitancia, que es T, recién calculado, por 100. Volvemos a la calculadora. 0,422 por 100. Apretamos el igual y el valor final del porcentaje de tramitancia es 42,2%. Esa sería la respuesta en la letra A. La letra B se resuelve de manera similar, solo cambian los valores. La tramitancia T es igual a 10 elevado a negativo 1,325. Voy a la calculadora, repito la operación, Shift y aprieto la tecla Log. Shift y aprieto la tecla Log. Coloco el valor negativo. Tienen que colocar el signo negativo. Y de allí en este caso 1,325. 1,325 y apretan el igual. El valor es el mismo en cualquiera de las dos calculadoras, que en este caso es 0,0473. Si decidimos dejar 3 decimales después de la coma, el valor sería 0,047. Después del 7, en este caso viene un 3. Como el número que viene después del 7 es un número 3, el cual es inferior a 5, nos vamos a redondear a 48. Por ende, la respuesta quedaría 0,047 en este caso. El siguiente cálculo es llevar la tramitancia a porcentaje. Para calcular el porcentaje, dijimos que era tramitancia por 100%. Borro la calculadora
aprieto 0.047 y eso lo multiplico por 100 y aprieto el igual. En este caso, el porcentaje de tramitancia es 4.7%. Bien, no redondeamos porque no hay más cifras según los dígitos de la calculadora. La tercera es exactamente igual. 0,012 de absorbancia, la fórmula ya vemos que es la T de tramitancia es igual a 10 elevado a menos 0,012. Volvemos a la calculadora, Shift, la tecla logaritmo y aparece este 10 elevado a. Repito, Shift, la tecla logaritmo y aparece 10 elevado a. Negativo, aprieto negativo y coloco el valor de 0.012. El valor es 0.012 y aprieto el igual. En este caso, el resultado es 0,9727, ¿ya? Y si dejo 3 decimales después de la coma, el primer 0 se queda, viene el 9, el 7, el 2 y allí debería cortar. Como después del 2 viene un 7, el número es mayor que 5, la respuesta va a ser redondeada 0,973. El 2 aumentó a 3, redondeo. Finalmente, el porcentaje de tramitancia es ese valor de la tramitancia por 100. Borro la calculadora. Mi valor de tramitancia 0.973 lo multiplico simplemente por 100 y aprieto el igual, y en este caso me da un 97.3% de tramitancia. Ese es el primer ejercicio. Convertir los valores de absorbancia a tramitancia primero y después a porcentaje de tramitancia, que era la pregunta del ejercicio número 1. El ejercicio número 2 es convertir los valores de tanto por ciento de tramitancia en valores de absorbancia. En este caso es al contrario de lo que acabamos de hacer en el ejercicio 1. 3 valores de porcentaje de tramitancia deben ser convertidos a valor de absorbancia. Lo primero es que necesitamos una fórmula. La absorbancia es igual a 2 menos el logaritmo del porcentaje de tramitancia. En este caso, partimos con la letra A, 33.6% de tramitancia. A igual a 2 menos logaritmo del 33.6%. Voy a la calculadora. Aprieto 2 menos, aprieto logaritmo, aparece la función con paréntesis y aprieto 33.6. Repito, en la otra calculadora. 2 resto, aprieto logaritmo, aparece la función en la pantalla y coloco 33.6 y aprieto el igual en ambos casos. El valor es 0,47366 y más decimales. Siguiendo lo anterior, vamos a dejarlo con 3 decimales después de la coma. Por ende, el primer 0 se queda y de allí deberíamos redondear en 473. Cuando llego al 3, corto el valor, técnicamente lo trunco y después de ese 3 viene un 6. Como el 6 es mayor que 5, la respuesta va a quedar como 0,474. Ahí está redondeado porque el 3 aumentó al siguiente dígito que era 4. Borro la calculadora y voy al siguiente valor. Letra B, 92.1% de tramitancia. La absorbancia es igual a 2 menos el logaritmo de ese porcentaje de tramitancia, que es 92.1.
Voy a la calculadora y aprieto 2 menos log, en este caso de 92.1. Repito, 2 menos log de 92.1. Aprieto el igual en ambas calculadoras y en este caso el valor es 0,03574 y más decimales. En este caso, como estamos dejando los resultados de nuevo con 3 decimales después de la coma, el primer 0 queda, el segundo 0 queda, y de allí viene el 3 y el 5. Por ende, vamos a cortar o a truncar en el 35. Como después del 5 viene un 7, lo que haremos es aumentarlo al dígito siguiente. Entonces la respuesta es 0,036 aproximado. Redondeo el valor. Por último, la letra C es 1,75% de tramitancia, ¿ya? En este caso va a ser A 2 menos logaritmo de 1,75%. Voy a la calculadora, de nuevo, 2 menos logaritmo, se abre la función, y digito 1,75. Repito, 2 menos logaritmo del valor 1,75. ¿Ya? Aprieto el igual y en este caso el valor es 1,75696. ¿Ya? En ambas calculadoras. Vuelvo a hacer el hincapié que vamos a dejar 3 decimales. En este caso, como no tiene un 0, podríamos dejar 3 decimales incluyendo el 1. 1, 7, 5, 6, trunco o corto en el 5. Como el 6 que viene después del 5 ya es mayor que 5, donde vamos a hacer el punto de corte, en vez de colocar 1,75, redondeo a 1,76. Y esa sería la respuesta final. Entonces, en este ejercicio voy desde porcentaje de tramitancia a absorbancia con la fórmula A menos A es igual a 2 menos logaritmo del porcentaje de tramitancia. El ejercicio 3 indica que una solución acuosa de KMnO4, permanganato de potasio, de masa molar 157 gramos mol, de una concentración de 7,5 por 10 elevado a 5 negativo molar, tiene una absorbancia de 0,502, la cual se midió a una longitud de onda de 485 nanómetros, en una celda de 1,5 centímetros de ancho o espesor. Dos preguntas. Calcule, letra A, el coeficiente de extinción molar indicando las unidades respectivas. Letra B, calcule el porcentaje de tramitancia medido en una celda, pero de 10 centímetros. Comenzamos con la letra A. Calculamos el coeficiente de extinción molar, ¿ya? Con las unidades respectivas. Lo primero, vamos a aplicar la ley de Lambert y Beer, ya que este ejercicio contempla un valor de absorbancia, tiene un cálculo que es el despeje del épsilon, nos presenta un L, que es 1,5 centímetros, y la concentración del problema está en unidad molar. Por ende, tengo todas las variables para aplicar el despeje desde la ley de Lambert y Beer. Parto con Lambert y Beer, absorbancia igual a épsilon por L por C, despejando en este caso el épsilon. Siempre que despeje el épsilon, vamos a tomar el valor de absorbancia y lo vamos a dividir por el L multiplicado por el C. Ese es el cálculo que vamos a realizar. Acá
Reemplazamos. El épsilon es 0,502, valor de absorbancia, que está dado en el encabezado, dividido por la multiplicación del L, que es 1,5 centímetros, por el C, que en este caso C es 7,5 por 10 elevado a menos 5 molar, ¿ya? Que es la concentración. Voy a la calculadora, 0,502, que es el valor de absorbancia, dividido, abro paréntesis, 1,5 por 7,5, y acá, donde está esta letra 10 a la X, es el exponente. Coloco el signo negativo y voy a colocar el valor de 5, que es el exponente. Cierro paréntesis. Repito, 0,502 dividido, abro paréntesis, 1,5 por 7,5 exponente, la tecla que está 10x, aparece un 10 en la pantalla, y coloco menos 5 y cierro paréntesis. Si está bien escrito el valor, aprieto el igual, y la respuesta en principio es 4.462,2222. En ambas calculadoras es la misma respuesta. En este caso, como es un valor muy grande, voy a dejar solamente el resultado con el 4.462. Lo más importante del épsilon es que las unidades van a ser, en este caso, molar elevado a menos 1 con centímetro elevado a menos 1. Siempre el épsilon va a llevar unidades que son las unidades inversas de la concentración, en este caso molar, y del espesor o el L, que está en centímetros. Acá tenemos el cálculo del coeficiente de extinción molar, ya que nos quedó en la unidad molar a la menos 1 con centímetro a la menos 1. La letra B es calcular el porcentaje de tramitancia medido, pero en una celda de 10 centímetros. Vamos a cambiar el L, que era 1,5 centímetros, a uno de 10. Lo vamos a aumentar. Volvemos a utilizar la ley de Lambert y Beer. A es igual a epsilon por L por C, ¿ya? En este caso, vamos a calcular el porcentaje de tramitancia, pero primero vamos a calcular la absorbancia. El épsilon lo acabo de calcular en la letra A, 4.462 molar a la menos 1, centímetro a la menos 1, que son las unidades, por el L, que es 10 centímetros, por el C, que es 7,5 por 10 elevado a la menos 5 molar. Voy a la calculadora, 4.462 por 10 por 7,5, aprieto la tecla del exponente, que en este caso es x10 a la x, acá arriba aparece un 10, chiquitito, y coloco menos 5, que es el exponente de este valor. Vuelvo a repetir, en la calculadora, 4.462 por 10 por 7,5, y aprieto la tecla que dice 10 elevado a x, aparece un 10 pequeñito, y vuelvo a colocar negativo 5. Aprieto el igual, ¿ya? Y en este caso el valor es 3,3465. Las unidades se eliminan, en este caso, y el valor únicamente queda adimensional.
Como el valor es grande, lo dejamos con 3 decimales, el 3,3 y el siguiente valor 4 lo redondeo y sería un 3,35. La respuesta en este momento de absorbancia es 3,35 si lo dejamos con 3 decimales. Recuerden que estamos redondeando. Por ende, el primer 3 es el primer dígito, el segundo 3 el segundo dígito y el 4 es donde vamos a cortar o truncar. Como después del 4 viene un 6, redondeo al dígito superior. Entonces me quedaría el 5. La respuesta es absorbancia igual a 3,35. Ahora, la tramitancia es igual a 10 elevado a menos el valor de absorbancia. En este caso, como ya tengo el valor de absorbancia, voy a calcularlo como tramitancia igual a 10 elevado a menos 335. Vuelvo a la calculadora. En este caso, para calcular el 10 elevado a, aprieto Shift y la tecla log para que aparezca este 10 con un gorrito. Repito, Shift y la tecla log y aparece el 10, ¿ya? Y se abre un paréntesis. En este caso voy a colocar negativo 3,35, ¿ya? Repito, voy a colocar negativo 3,35 y aprieto el igual. En este caso es un valor con exponencial a la menos 4, ¿ya? Y con varios dígitos. Como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a dejarlo con 3 dígitos. El primer 4, coma, el segundo 4 y el 6. Como después del 6 viene otro 6, puedo redondear al dígito superior. La respuesta sería 4,47 redondeado. Y no se les olvide colocar el 10 a la menos 4. La tramitancia entonces va a ser 4,47 por 10 elevado a la menos 4 redondeado. Por último, voy a tomar el porcentaje de tramitancia como el valor de la tramitancia por 100. Simplemente multiplico la T que acabo de calcular por 100. Coloco en la calculadora 4,47, ahora aprieto el 10 a la X y coloco negativo el 4 por 100. Repito, 4,47, ¿ya? Aprieto el 10 a la X para que aparezca el por 10 y aprieto el menos 4 y lo multiplico por 100. Aprieto el igual y la respuesta es 0,0447. Como ya lo hemos hecho, después de la coma en este caso, como el primer 0 no lo vamos a tomar en cuenta, después de la coma vamos a dejar 3 decimales, 0,44. Primer 0, el, el segundo dígito que es el 4, el tercer dígito que también es un 4, pero como truncamos, la respuesta redondeada va a ser 0,045%. Y allí terminamos el ejercicio 3, finalmente con el cálculo del porcentaje de tramitancia. El ejercicio 4 ¿ya? Nos presenta una tabla en donde tengo concentraciones en unidad molar y porcentaje de tramitancia. Dice el encabezado, del análisis de los siguientes resultados experimentales, compruebe si hay o no cumplimiento de la ley de Beer. Tenemos la tabla con concentraciones y el porcentaje de tramitancia. Si se fijan, las concentraciones van en aumento desde 0,01 hasta 0,05. Lo mismo sucede con el porcentaje de tramitancia. Partimos en 30 y aumentamos hasta llegar a 70%. Este ejercicio requiere primero convertir el porcentaje de tramitancia en valores de absorbancia, con la fórmula que ya conocemos. A
igual a 2 menos el logaritmo del porcentaje de tramitancia. ¿Por qué lo hacemos? Porque la ley de Lambert-Beer aplica para absorbancia directamente proporcional a la concentración. En principio, no deberíamos trabajar con tramitancia. Por ende, necesito convertir esos porcentajes de tramitancia en valores de absorbancia para comparar y llegar a una buena respuesta. Comienzo con la conversión que ya habíamos visto. En el caso del primer dato, el porcentaje de tramitancia es 30. Voy a la calculadora y coloco el valor de 2, le resto el porcentaje, le resto el logaritmo, aprieto logaritmo, del porcentaje de tramitancia, que en este caso el primer valor es 30%. Repito, coloco 2, aprieto la resta, aprieto la tecla log y coloco el porcentaje, que en este caso sería 30. Aprieto el igual y el primer valor es 0,5228787. Como ya lo hemos dicho, vamos a trabajar con 3 decimales después de la coma. El primer 0 vale y después de la coma viene un 5, un 2, un 2 y un 8. Si cortamos en el 2, la respuesta sería 0,523. ¿Ya? Ahí lo dejamos redondeado, ya que después del 2 viene un 8, y si el número que viene es 5 o superior, el dígito de 2 pasa al siguiente valor, que en este caso de 2 aumenta a 3. En ambas calculadoras, el resultado es el mismo. Después, simplemente debo repetir la misma operación con 40, con 50, con 60 y con 70. En este caso, vamos a obviar esos pasos, ¿ya? Y ustedes van a comprobar que los valores estén bien calculados, ¿ya? Ya lo hicimos con 30%, ¿ya? Y ustedes comprueban el 40, 50, 60%. Y yo voy a hacer el último, que en este caso sería 2 menos logaritmo de 70%. Repito, el último va a ser 2 menos logaritmo de el 70%. Aprieto el igual y el valor es 0,154901. Como vamos a redondearlo a 3 decimales después de la coma, ese 154, 154, debo redondearlo. Como después del 4 vino un 9, ese 154 va a quedar en 155, dígito superior. En ambas calculadoras es el mismo resultado. Ahora, como ya tengo los valores de absorbancia, puedo determinar si está cumpliendo con la ley de Lambert y Beer. Si ustedes se fijan, las concentraciones van aumentando 001, 002, 003, 004, 005, y las absorbancias en este caso 0,523, 0,400, 0,301, 0,22, 0,155, en este caso irían disminuyendo. Por ende, la ley de Lambert y Beer indica que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. ¿Qué significa esto? Que si la concentración aumenta, el valor de absorbancia tiende a aumentar y viceversa. Por ende, según los datos como están descritos en la tabla, ¿ya? La concentración aumenta, pero si vemos la absorbancia disminuye, podríamos decir que no tenemos, ¿ya?, la aplicación de la ley de Lambert y Beer. La regla es, si la concentración aumenta, la absorbancia debería aumentar. Los datos de la tabla no estarían cumpliendo con la ley de Lambert y Beer, porque según la tabla, a medida que la concentración aumenta, la absorbancia disminuye. Vuelvo a repetir, eso no es correcto en este caso, porque la regla dice que la concentración aumenta y la absorbancia aumenta. Como los datos de la tabla no cumplen con la ley de Lambert y Beer, ¿ya? Vamos a asumir que estos datos experimentales son erróneos. Y la respuesta es
que los datos no estarían cumpliendo con la ley de Lambert y Beer. Esa es la respuesta del ejercicio 4. El ejercicio 5 tiene el siguiente encabezado. Un investigador mide en cubetas estándares la absorbancia de una gran cantidad de muestras. Después de haberlo realizado, se da cuenta que inicialmente calibró el equipo a un 90% de transmitancia y no lo hizo al 100% como debiese ser. Normalmente el blanco, si uno trabaja en tramitancia, debe ir al 100%. En este caso hubo un error y en vez de colocar el 100%, lo colocó al 90%. Dos preguntas. ¿Se debe reanalizar todas las muestras? B. ¿Qué procedimiento alternativo puede seguir el investigador para evitar la repetición de todas las mediciones? ¿Ya? Partiendo de la base que el equipo debía colocarse al 100% de tramitancia, pero el error lo dejó en un 90% de tramitancia. Lo primero sería convertir el porcentaje de tramitancia en valores de absorbancia con la fórmula 2 menos log del porcentaje de tramitancia. Entonces, el investigador primero debería trabajar con absorbancias. Si él tiene valores en porcentaje de tramitancia, los debería convertir a valores de absorbancia. ¿Cómo se convierte un porcentaje de tramitancia en absorbancia? A igual a 2 menos log del porcentaje de tramitancia. Por ejemplo, el 90% de tramitancia es A igual a 2 menos el log de 90%, 0,046 sería el valor de la absorbancia. Si fuese el 100%, A igual a 2 menos log del porcentaje de tramitancia, el valor de la absorbancia es 0. ¿Ya? Entonces, convertí el 90% a absorbancia y lo comparé con el 100% convertido a absorbancia. Lo vamos a hacer en la calculadora para repetir el proceso. La fórmula es 2 menos log del porcentaje de tramitancia, que en este caso es 90. Repito, 2 menos log del porcentaje de tramitancia, que es 90. Aprieto el igual y el valor es 0,04575, etc. Si lo dejo con 3 decimales después de la coma, el primer 0 cuenta y de allí los decimales serían 0,45. Como después del 5 viene un 7, lo redondeo a 0,046. En ambas calculadoras, mismo resultado. Después, hago el mismo cálculo para el 100%. 2 menos logaritmo de 100%. Repito, 2 menos logaritmo del 100%. Aprieto el igual y ¿qué valor aparece? 0. Al 100% de tramitancia, la absorbancia es 0. ¿Ya? Y al 90% de tramitancia, la absorbancia es 0,046. Esto nos va a ayudar a decidir qué hacer. No es necesario medir todas las muestras nuevamente, ya que como conocemos el valor de la absorbancia al 90% de tramitancia, ese valor es nuestro error. Solamente le voy a restar a todos los tubos, a todas las mediciones realizadas, les voy a restar el 0,046, ¿ya? Cada muestra medida se le resta el 0,046, ¿ya? Y con eso voy a obtener el valor correcto de cada medición, ¿ya? Así de simple, se soluciona. Calculo el porcentaje de tramitancia erróneo, lo transformo en un valor de absorbancia y se lo resto a todas las muestras por igual. Con eso me evito realizar todo el proceso de medición, comenzando por una tramitancia al 100%. Ejercicio 6. Encabezado. Una serie de soluciones de un determinado compuesto
disuelto en etanol se analizan en un espectrofotómetro a 281 nanómetros en cubetas de 0,5 centímetros de paso de luz. Se obtienen los siguientes datos. Tengo valores de concentración en gramos dividido por mililitros y el porcentaje de transmisión o de tramitancia, que es lo mismo. Parto en cero la concentración gramos por litro y llego hasta 30 gramos por litro. El porcentaje de tramitancia comienza en 100 y termina en el último dato en 13. Tres preguntas. Anote los valores de absorbancia correspondientes. Pregunta, ¿sigue este compuesto la ley de Lambert-Beer y en cuál rango? Tercero, calcule el coeficiente de extinción de la sustancia o compuesto. Comenzamos. La letra A del ejercicio 6 dice, anote los valores de absorbancia correspondientes. Voy a convertir los porcentajes de tramitancia de la tabla en valores de absorbancia con la fórmula que ya hemos utilizado. A igual a 2 menos logaritmo del porcentaje de tramitancia. Tengo la primera columna de concentración, el porcentaje de tramitancia y comenzamos con el 100. Para el cálculo es 2, aprieto el signo de resta, después aprieto la tecla log, aparece en la pantalla logaritmo paréntesis, en este caso de 100%. Repito, 2 menos logaritmo, aparece en la pantalla, de 100. Aprieto el igual y ya sabemos que esto es 0. De allí, repito exactamente lo mismo, ¿ya? Borro y repito. El segundo dato es 70%, 2 menos logaritmo de 70. Repito, 2 menos logaritmo de 70. Aprieto el igual y en este caso el valor es 0,1549 y más decimales. Como estamos trabajando con 3 decimales después de la coma, el primer 0 queda y los decimales son 1, 5, 4. Trunco o corto en el 4, pero después del 4 viene un 9. Asumimos que el 9 es mayor que 5. Por ende, el dato que me queda es 0,155 si lo redondeo. Después de eso, repito la operación 2 menos log de 49, 2 menos log de 34.3, 2 menos log de 24 y termino con 2 menos log del porcentaje de tramitancia, que es 13. Voy a hacerlo con el último. 2 menos log de 13, repito, 2 menos log de 13, aprieto el igual, y el último dato es 0,8860. Si lo quiero dejar con 3 decimales, el primer 8 cuenta, el segundo 8 cuenta y el 6 cuenta. Como después del 6 viene un 0, el dígito queda truncado en 0,886. ¿Ya? No aumentó. Y ahora obtengo los datos de tramitancia, los convertí en absorbancias. ¿Ya? Hasta acá la letra A. Después, la letra B pregunta, ¿sigue este compuesto de la ley de Beer? ¿En qué rango? Voy a utilizar solamente la tabla con concentración en gramos por ml versus la absorbancia. Los anoté tal y cual como los teníamos calculado en la pregunta anterior, en la letra A. Parto en 0, llego hasta 30 gramos por ml. La absorbancia va de 0 hasta 0,886. Si ustedes se fijan, la ley de Lambert y Beer indica que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración.
A medida que la concentración aumenta, la absorbancia aumenta, o si la concentración disminuye, la absorbancia disminuye. Si nos damos cuenta, en este caso, parto en 0 de concentración, llego a 30 gramos por ml, la absorbancia parte en 0 también y llega a 8.86. Si la concentración aumenta, la absorbancia aumenta. Y eso es lo que se da en este caso, lo refleja la tabla. Los datos de la tabla estarían cumpliendo con la ley de Lambert y Beer, ya que a medida que la concentración aumenta, se observa un aumento en el valor de la absorbancia en todo el rango descrito. En todo el rango tenemos un aumento que es proporcional. A medida que cada dato de concentración aumenta, vemos un aumento en el dato correspondiente del valor de absorbancia. Por ende, la respuesta en B es sí, la tabla cumple con la ley de Lambert y Beer. ¿De acuerdo? ¿En cuál rango? En todos los valores de concentración. Ese sería el rango. Desde 0 gramos por ml hasta 30 gramos por ml. Entonces, a partir de la tabla, vamos a obtener los datos de la ecuación de la recta. Desde esta tabla vamos a calcular la ecuación de la recta como si se tratase de una curva de calibrado, ¿ya? Los datos de la ecuación de la recta como si se tratase de una curva de calibrado. Entonces, en la calculadora debemos ingresar al modo de regresión lineal. Para ello, tenemos que apretar la tecla modo, que está acá arriba, apretan la tecla en la primera calculadora, la FX82, la tecla modo está en la parte superior, dice modo setup, aprieto la tecla modo y aparece un menú que es 1 comp, 2 stat, 3 table. En nuestro caso vamos a apretar el número 2 de stat. El número 2 lo tenemos que apretar en el panel de los dígitos. El 2 es el modo stat, en español, estadística. Aprieto el 2. Y en este caso se abre un submenú. Entramos al modo estadístico, pero ahora tenemos otro menú. Para el cálculo de la ecuación de la recta, nos vamos a dar cuenta que tenemos dos columnas, una de concentración y una de absorbancia. Por ende, en este caso, vamos a tener que trabajar con el 2, que indica el modo A más B por X. En el caso del siguiente menú, tenemos que seleccionar A más BX. Eso indica que estamos trabajando con dos variables y vamos a trabajar en una recta. Vuelvo a apretar el 2 y si ustedes se fijan, va a aparecer X e Y en una columna. Vamos a tener dos columnas, una de X y una de Y. Ahora podemos ingresar los datos en pares ordenados. Para Lambert y Beer, la concentración siempre son los datos X y la absorbancia siempre son los datos Y. Y estos datos idealmente los van a tener que ingresar del más bajo al más alto. Vamos a ingresar primero las concentraciones y después los valores de absorbancia, teniendo cuidado de no equivocarse. Acá vamos a tener primero que colocar 0 y después del 0 apretan el igual. Y ahí aparece el primer dato, 0,0. Segundo dato, apretan el 5, ¿ya? Y se pueden cambiar para el lado de las I. Apretamos el 5 y me cambio para el I. O apretan el igual. Después el tercer dato es 10 y apretan el igual. El cuarto dato, 15, apretan el igual. El quinto dato, 20,
y apretan el igual. Y el último dato es 30 y apretan el igual. Acá, con el panel o con el botón central, pueden subir para revisar los datos. Primer dato, 0. Segundo dato, 5. Tercer dato, 10. Cuarto, 15. Quinto, 20. Y el sexto, el 30. Los datos X están bien ingresados. Con la misma tecla central se cambian a la otra columna y van a poder colocar los datos Y. La primera Y es 0, por ende no la cambio. El segundo dato, 0.155. Apretan el igual y automáticamente baja. El tercero, 0.301. Apretan el igual y aparece. Cuarto dato, 0.465. Apretan el igual. El quinto dato, 0.620 y apretan el igual. Y el último, 0.886 y apretan el igual. Los pueden revisar con la misma tecla navegadora del centro, pueden subir y pueden ver todos los pares ordenados. 0, 0, 5 y 0.155, 10 y 0.301, 15 y 0.465, 20 y 0.62 o 0.620, que es lo mismo, 30 y 0.886. Ahí tengo todos los datos ingresados en esta calculadora, ¿de acuerdo? Ahora voy a calcular los valores de la ecuación de la recta. En este tipo de calculadora, lo ideal es apretar la tecla AC para que en principio se borre lo que está en la pantalla. Ojo, se va a borrar únicamente lo que está en la pantalla. Los datos van a quedar guardados momentáneamente ya en la memoria de dicha calculadora. Entonces, para el siguiente paso, vamos a borrar de la pantalla los datos. Para eso apretamos la tecla AC. Aparece un 0. Si aprieto AC, aparece un 0. No se preocupen porque los datos quedan almacenados. El siguiente paso es obtener los valores de la ecuación de la recta. Toda ecuación de la recta tiene 3 valores. En la calculadora Casio es el A, el B y el R. En la calculadora Casio es A, B y R. Para obtenerlos en la primera calculadora, la FX82, debo apretar Shift y bajar hasta el 1. ¿Por qué el 1? Porque aquí el 1 tiene una segunda función que dice stat. Apretan Shift y después apretan el 1, donde diga stat, de nuevo estadística. Si apretan el 1, va a aparecer un menú nuevo. En este menú tienen varias opciones, pero la que me interesa es reg. Reg hace referencia a regresión lineal. Por ende van a apretar el 7. De todos los números de este menú, me interesa el reg de regresión lineal. Apretan el 7. Otro menú. A, B, R es lo que interesa. El 1 es el A, el 2 es el B, el 3 es el R. Vamos a partir por el A. Para calcular el A, debo apretar primero el número 1. Para calcular el A, aprieto el 1. Aparece la letra A, pero no aparece el valor. En la pantalla va a aparecer una letra A, pero todavía no hay un valor. Para que aparezca el valor, el igual. En este caso, 7,2428 por 10 a la menos 3. Este sería el valor de A. Entonces, el primer valor A, ¿ya? Lo vamos a redondear con 3 dígitos. 0,724 sería el primer dato. Si lo trunco en 24, después del 4 viene un 2, por ende me va a quedar 724 por 10 a la menos 3. Tengo el primer dato, la letra A, que en este caso es el intercepto de la gráfica.
La A es el intercepto. Para calcular el siguiente dato, debo volver a borrar lo que está en el panel, debo eliminar lo que está en el panel. Les vuelvo a repetir, no se preocupen, ¿ya? Porque en la memoria están almacenados todos los datos. Para borrarlo, de nuevo, igual como lo hicimos hace un rato, la tecla AC, apretan AC para que se borre y repiten el mismo procedimiento. Shift, apretan el 1 en este caso, donde diga Stat, aparece un menú y en el menú Reg, que es el número 7, y vuelve a aparecer otro menú en donde tengo el A, el B y el R. Como ya obtuve el A, ahora voy a apretar el 2 para obtener el B. Aprieto el 2, aparece la letra B, pero no el valor. Tengo la letra B en pantalla, pero no el valor. Para que obtener el valor, el igual. Si aprieto el igual, aparece el dígito 0,02979 y con decimales. Vuelvo a truncar. La letra B es lo que se conoce como la pendiente. La letra B es la pendiente de la recta. Lo voy a cortar en 3 decimales. El primer 0 no vale, el segundo 0 primer decimal, el 2 el segundo decimal y el 9 el tercer decimal. Como después del 9 viene un 7, corto ahí. Por ende, el valor no va a quedar en 0,029. Ahora el valor va a quedar en 0,030, porque el 7 me permite aumentar el 9 en un dígito. Entonces, ese 29 aumentaría hasta 30. Por ende, la respuesta sería del B 0,030 en este caso. Por último, me queda calcular el tercer dato, que es el R. Hago exactamente lo mismo. Aprieto la tecla AC, aprieto Shift, aprieto en esta calculadora el 1, donde dice Stat, vuelve a aparecer el menú, me interesa donde dice Reg, que en esta calculadora es 7, y ahora voy a calcular la R, que sería el número 3. La R es el 3. Aprieto el 3 y aparece el 0 en el menú, ¿ya? Ese 0 está presente en el menú, pero no es que el R valga 0. Para que aparezca el valor de la R, debo apretar el igual de nuevo. Y ahora el R es 0,9993. Lo voy a dejar con 3 decimales, y en este caso el R es 0,999, y el 3 no me permite que ese 9 pase a 1. Por ende, con 3 decimales se va a quedar como 0,999. Eso sería el cálculo de la ecuación de la recta. En la calculadora Casio, el A es el intercepto, el B es la pendiente y el R es lo que uno conoce como el índice de correlación lineal de Pearson, ¿ya? Ahora voy a repetir la misma operación, pero con la otra calculadora, porque tiene pequeñas diferencias, ¿de acuerdo? En la otra calculadora, de nuevo van a apretar la tecla modo, pero el menú es diferente. Si aprietan la tecla modo, van a ver un menú diferente al anterior. En este menú van a buscar de nuevo la tecla Stat. El 1 es el COM, el 2 es complejo, el 3 dice Stat. Entonces, en esta calculadora y las que son similares, al apretar modo, en el 3 está el Stat. Entonces, ¿qué voy a hacer? Procedo a apretar el 3 y aparece otro menú. Y en el otro menú, de nuevo tengo el 1 con una variable, el 2 donde dice A más BX. Este es el que tengo que utilizar. A más BX es la ecuación de la recta. Por ende, el 2 es donde tengo que presionar. Para obtener, aprieto el 2 y obtengo la tabla de datos que es idéntica a la anterior. Básicamente, el ingreso al menú es diferente. Una vez que llego a la tabla, tengo dos columnas, X e Y. Como ya les dije, para Lambert y Beer, la concentración es el dato X y la absorbancia es el dato Y. Debo proceder a ingresar los datos.
Las tablas están en blanco y vuelvo a hacer lo mismo anterior. Aprieto el 0 para el primer dato y aprieto el igual. Automáticamente en la otra columna también aparece un 0 por defecto. El siguiente dato es 5 y aprieto el igual. El siguiente dato es 10 y aprieto el igual. Siguiente dato 15 y aprieto el igual. Siguiente dato 20 y aprieto el igual. Siguiente dato es 30 y aprieto el igual. Tengo todas las X ingresadas desde 0 a 30. Con la tecla central, lo que se llama la tecla navegadora, me cambio a la otra columna. Aprieto hacia la derecha y me cambio. Me voy a posicionar sobre el primer dato que es 0. Ese no lo voy a cambiar porque ya es 0 según la tabla. Pero si bajo, voy a apretar el igual o la flecha para bajar. Voy a apretar el igual. ¿Ya? Voy a bajar y el segundo dato es 5 en el caso de la X y ahora tengo que colocar en el dato que está marcado con negro 0.155 y aprieto el igual y cambió. El 10 va acompañado de un 0,301 y aprieto el igual. El 15 va acompañado de un 0.465 y aprieto el igual. El 20 va acompañado de un 0.620 y aprieto el igual. Y el 30 va acompañado de un 0,886 y aprieto el igual. Y allí tendría todos los datos en pares ordenados, de la concentración 0 a la 30, de la absorbancia 0 a la 0,0886. Ustedes acá pueden ir bajando y van viendo los pares ordenados con la tecla navegadora. Van presionando la tecla navegadora y van apareciendo los pares ordenados hasta el sexto dato, ¿ya? Y eso les permite verificarlo o en algún caso corregirlos. Deben tener cuidado. Lo bueno es que estas calculadoras, como tienen un panel XY como columna de datos, eso les va a servir para revisar los datos y en caso corregirlos de ser necesario. Como ya están ingresados los datos, ya voy a calcular de nuevo el A, el B y el R que necesito para la ecuación de la recta. Para ello, vuelvo a borrar, apretando la tecla AC. Les repito que en este caso la memoria almacena los datos que acaban de ingresar. Solamente borramos para que desaparezca la información de la pantalla, porque aún estamos en el modo stat, de hecho está escrito arriba. Y ahora tenemos que encontrar los datos. Voy a buscar en el panel, y en este caso, donde dice stat, en el número 1 de nuevo. Por ende, aprieto Shift, aprieto el 1 y aparece un menú. Aprieto el Shift y el 1. ¿Por qué el 1? Porque el 1 es donde dice stat. Dice el menú, el 1 tipo, el 2 data, el 3 suma, el 4 variables, el 5 reg y el 6 mínimo máximo. Tengo que hacer la regresión lineal como cálculo. En este caso, el reg está en la posición o en la tecla 5. Reg, en este tipo de calculadoras, está en el 5, lo que significa que si aprieto el 5, aparece automáticamente A, B y R. Es diferente el menú a la calculadora anterior, la que está arriba, ¿ya? Entonces, repito, el Shift, el 1 y aparece un menú. En ese menú aparece Reg con el 5. Aprieto el 5 y ahora aparece el A, el B y el R. Igual que en el caso anterior, el 1, aprieto el 1 y aparece la letra A, pero para que el valor o el resultado se muestre en pantalla, debo apretar el igual. 724,285 por 10 a la menos 3. Si lo trunco, sería 7,24 por 10 a la menos 3. Ahí está el valor de la letra A, que es el intercepto. Borro. Vuelvo a repetir. Shift, el 1, de allí el reg es con el 5 y aparece A, B, R
XY. El 2 es para la letra B, pero mientras no apriete el igual, no aparece. 0,02979. Si lo trunco, 0,030, igual que en el caso anterior, es el mismo valor, 0,0297, lo corto, y ese 29 se convierte en un 0030. Lo borro. Vuelvo a repetir. Shift, el 1, aparece un menú, busco reg, que sería el 5, y ahora voy a calcular el R. Aprieto el 3, aprieto el 3 y aparece R. Y aprieto el igual y aparece el valor de 0,99932, etc. Como voy a dejar 3 dígitos después de la coma, el R tiene un valor de 0,999. Acabo de calcular con otra calculadora el mismo A, B y R que obtuve con la calculadora superior. Ambas calculadoras llegaron a la misma respuesta. A, intercepto, 7.24 por 10 a la menos 3. B, pendiente, 0,030. R, 0,99 en este caso. A partir de estos datos, yo podría inferir si el compuesto sigue la ley de Lambert-Beer, ¿ya? Pero de manera más exacta, ¿ya? Entonces, como el valor R de los datos es 0,99, el R se conoce como índice de correlación lineal. Así se le llama, índice de correlación lineal. Básicamente se llama índice de Pearson. El R, índice de Pearson, también conocido como el coeficiente de correlación lineal de Pearson, es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas, dos variables que van juntas. Dice la regla que el índice de Pearson se mide en una escala de 0 a 1. Pearson va de 0 el mínimo, 1 el máximo. Tanto en dirección positiva como negativa. El valor del R puede ser positivo o negativo, dependiendo de la recta. Un valor de 0, si el R vale 0, indica que no hay relación lineal entre las variables. Significa que las variables no tienen una relación homogénea o no se comportan de manera homogénea los datos. Mientras que un valor de 1, positivo, o 1 negativo, indica que la correlación es positiva de manera perfecta o negativa, pero también de manera perfecta entre las dos variables. Lo cual nos lleva a entender que si el R está cercano a 1, los datos se relacionan de manera totalmente lineal. Si uno aumenta, el otro aumenta proporcionalmente. Si uno disminuye, el otro dato disminuye de manera proporcional. Por ende, asumiendo toda esta información nueva, los datos de la tabla cumplen con la ley de Lambert-Beer en todo el rango, ya que el valor de R de 0,999 es un valor muy cercano a 1. Este valor es cercano a 1 positivo, está a 0,01 decimal de ser 1. ¿Qué implica que este valor esté muy cerca de 1? Significa que los datos X e Y, concentración y absorbancia, tienen una correlación positiva perfecta. Por ende, se estaría cumpliendo la ley de Lambert-Beer. ¿Por qué la ley se está cumpliendo? Porque la absorbancia debe ser directamente proporcional a la concentración. Si el R es cercano a 1, nos indica que esa relación es casi perfecta, ¿ya? Otra manera de interpretar si el compuesto sigue con la ley de Lambert-Beer es calcular el R. Pero para ello, como ustedes se dieron cuenta, hay que calcular el A, el B y el R, que sería la relación de la ecuación de la recta. Hasta acá la letra B, ¿ya? Letra C, calcule el coeficiente de extinción. Para calcular el coeficiente de extinción, vamos a utilizar los datos de la concentración y de la absorbancia que ya tenemos calculados. Sabemos que la letra A es el intercepto, ya lo calculamos, 7.24 por 10 a la menos 3. Conocemos el valor de B, 0,030, que es la pendiente, y el R, que es el índice de correlación lineal.
Para calcular el coeficiente de extinción, el R no nos sirve en este caso, solo nos serviría el A y el B, pero técnicamente el único que nos sirve es el B. B es la pendiente de la curva, B es la pendiente de la gráfica. Sabemos que B es la multiplicación del épsilon por el valor del L. El valor de B, pendiente de la gráfica, es igual al épsilon, coeficiente de extinción, multiplicado por el L. La pregunta es, calcule el coeficiente de extinción. Vamos a calcular el épsilon. ¿Cómo despejo el épsilon? B, valor de la pendiente, dividido por el L. En este caso, la pendiente está calculada 0,030. Y eso lo voy a dividir por 0,5. ¿De dónde viene el 0,5? Del encabezado. Recuerden que indica que se midieron en cubetas de 0,5 centímetros. Este 0,5 del encabezado es el L o el espesor de la solución. Vamos a la calculadora. 0,030 dividido por 0,5 y aprieto el igual. En este caso el valor es 0,06. Lo más importante son las unidades. Las unidades son la de concentración elevado a menos 1 y la del L elevado a menos 1. La concentración es gramo dividido por mililitro elevado a la menos 1. Y el L es en centímetros, también elevado a menos 1. Siempre el épsilon lleva las unidades de concentración elevado a menos 1 y las unidades de centímetro elevado a menos 1. Por favor, que no se les olvide colocar las unidades en los ejercicios. Pasamos al ejercicio 7. Suponga que en un procedimiento de purificación se genera 10 ml del compuesto del problema anterior. En un procedimiento de purificación obtenemos 10 mililitros del compuesto del problema anterior. El ejercicio 6. Cuando 0,5 ml de esta solución se diluyen con 1,5 mililitros de etanol, la absorbancia medida a 281 nanómetros es 0,123. Entonces, el ejercicio 7 nos ofrece un problema que es una parte de la muestra obtenida, 0,5 ml, se diluye con 1,5 de etanol para dar una absorbancia de 0,123. Esto pasaría a ser una muestra problema, una muestra que tiene un valor de absorbancia al cual le debo calcular la concentración. La primera pregunta es ¿cuál es la concentración de la solución original? Y la segunda pregunta, ¿cuántos gramos del compuesto se formaron? Vamos por la letra A. ¿Cuál es la concentración de la solución original? Vamos a comenzar con los datos del problema anterior. El problema anterior se convirtió en una ecuación de la recta, ¿ya? Una especie de curva de calibrado, en donde tengo tres datos. El A, que es el intercepto, B, que es la pendiente, y el R, que es el índice de correlación lineal. Sabemos que vamos a utilizar el A y el B para efecto de cálculos. La ecuación de la recta siempre es I igual a B, que es la pendiente, por X más A, siendo A el intercepto. Esta es la ecuación de la recta. I igual a B por X más A. Esta ecuación de la recta la voy a convertir a la ley de Lambert y Beer. I son los datos de absorbancia, B sigue siendo la pendiente, X en la concentración y A sigue siendo el intercepto. Recuerden que los datos X son las concentraciones y los datos Y son los valores de absorbancia de nuestra gráfica. Desde esta ecuación, la absorbancia de cualquier sustancia es igual a la pendiente
multiplicado por el valor de la concentración más el valor del intercepto. La absorbancia de la muestra problema, entonces, es igual a la pendiente de la gráfica multiplicado por la concentración de la muestra problema más el valor de la absorbancia. Lo que hice fue acomodar la ecuación de la recta para usarla en el cálculo de la concentración de la muestra problema. Como tenemos un valor de absorbancia de la muestra, 0,123, vamos a despejar la concentración de esa muestra problema. Desde esta ecuación, absorbancia de la muestra problema igual a B por concentración de la muestra problema más A, vamos a despejar la concentración de la muestra problema. Colocamos los datos que tenemos. Absorbancia de la muestra problema, 0,123. Pendiente de la curva, 0,030. Concentración de la muestra problema, la desconozco, sería la incógnita, más el valor del intercepto, 7,24 por 10 a la menos 3. La única incógnita es la concentración de la muestra problema. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? Despejo. Paso restando el valor del intercepto, siempre es igual. El valor del intercepto pasa restando a la absorbancia de la muestra y se divide por la pendiente, que es 0,030. El despeje siempre va a ser igual. Absorbancia menos el valor del intercepto dividido por el valor de la pendiente. Voy a la calculadora. Abro paréntesis, 0,123. Le resto 7,24. Aprieto la tecla para el exponencial. X 10 elevado a X. Aparece un por 10 y coloco menos 3 y cierro paréntesis para la primera operación. Y todo ello lo voy a dividir en 0,030. Aprieto el igual y el valor que me da en principio es 3,8586666, terminando en 7. Como lo hemos hecho hasta ahora, lo vamos a dejar con 3 dígitos solamente. El 3,85 sería la respuesta, pero después del 5 viene un 8. Como después del 5 viene un 8, tengo que tener presente, en este caso, que debo redondear. El 3,85 aumentaría a 3,86. ¿Con qué unidad? La unidad en este caso es gramo por ml. Esa sería la unidad. ¿Por qué es gramo por ml? Porque es la misma unidad de la tabla de datos. Siempre las concentraciones mantienen la unidad del set de datos o de la tabla de datos. Si las concentraciones en este caso eran gramos por ml, la muestra problema también va a tener una concentración en gramos por ml. Entonces la respuesta va a ser 3,86 gramos por ml la concentración de la muestra problema. Esta sería la respuesta de la concentración de la solución original. La letra B, ¿ya? Esta concentración en principio es lo que uno conoce como la concentración diluida. ¿Por qué es la concentración diluida? Porque es la concentración que se da directamente en el tubo de medición. Es el tubo de medición que nosotros utilizamos para medir de manera directa la absorbancia. Siempre la absorbancia directa del tubo es la concentración que uno conoce como diluida. Ahora, ¿cuál es la concentración de la solución original? Es con una fórmula, ¿ya? Es con una fórmula que es la concentración real igual a la concentración diluida por un factor de dilución. Para conocer la concentración final o la concentración real, aplicamos un factor de dilución. La fórmula es concentración real igual a diluida por FD. La concentración real es la concentración diluida, la que acabo de calcular, multiplicado por un FD.
El FD es volumen final del tubo dividido por volumen inicial del tubo. Los datos de volúmenes están en el encabezado. Debo tener el volumen inicial del tubo y el volumen final de la mezcla. En este caso, la concentración diluida la obtuve en el cálculo anterior, 3,86 gramos por ml. El volumen final es todo lo que contiene el tubo, todo lo que se mezcló. Si ustedes leen el encabezado, dice claramente, cuando 0,5 ml de esta solución se diluyen con 1,5 ml de etanol. Se hizo una mezcla. 0,5 de la muestra se le agregó 1,5 de etanol como diluyente o disolvente. Por ende, ¿cuál sería el volumen final? La mezcla. 0,5 ml con 1,5 ml me da un valor de 2 ml. El volumen final es 2,0 mililitros, dividido por el volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial? Lo que ustedes agregaron de muestra original. Como lo dice el encabezado, 0,5 ml de la solución. Mi volumen inicial es 0,5. Siempre el factor de dilución es volumen final dividido por volumen inicial y siempre va a ser un número mayor dividido por un número menor. En este caso, un 2 dividido en un 0,5. Acá tengo calculado el factor de dilución. Multiplico el 3,86 por, abro paréntesis, 2,0 dividido en 0,5 y puedo cerrar el paréntesis. Aprieto el igual y el valor va a ser ahora más alto. En este caso, 15,44, ¿de acuerdo? En este caso hay un pequeño error, que acá es 15,2, ¿de acuerdo? 2 dividido en 0,5 por 3,86. La concentración es 15,44, yo lo había dejado como 15,2, tiene un pequeño error para que lo corrija. Bien, este sería la concentración real. ¿Ya? La concentración real siempre es más alta que el valor de la concentración diluida en este ejercicio. Ahora, la letra B es cuántos gramos de este compuesto se forman. ¿Cuántos gramos de este compuesto se formaron? La concentración real es 15,2 según mis cálculos, pero ya nos dimos cuenta que era 15,44 para que lo corrijan. Vamos a decir que hay 15,2 gramos por ml de solución. Si la concentración está en gramos por mililitros, vamos a asumir que esos gramos están en 1 ml de solución. Si yo coloco 15,2 gramos por ml, o corregido, 15,44 gramos por ml, me indicaron que se formaron 10 ml de compuesto y voy a hacer una regla de 3. Los 15,44 gramos corregidos están en 1 ml de solución y X gramos hay en 10 ml de solución. Esa es la proporción que voy a hacer. Los 10 mililitros vienen de el encabezado. Hago el cálculo y en este caso serían 152 gramos. ¿Ya? 15,2 se multiplicó por 10 y se divide por 1. En nuestro cálculo corregido dijimos que era 15,44. 15,44 lo multiplico por 10 y después eso lo divido por 1, ¿ya? Y básicamente es 154,4. Si lo corregimos, serían 154,4 gramos obtenidos, ¿ya? Eso sería la respuesta de la letra B. El ejercicio 8, ¿ya? Dice así: se toman alícuotas de una serie de soluciones de un cierto compuesto y se tratan con volúmenes iguales de un determinado reactivo cromogénico. El reactivo cromogénico es una sustancia que genera color. Cromogénico viene de croma, que es color. Se analizan en un espectrofotómetro las soluciones coloreadas, cromogénicas, resultantes en una celda de 1 centímetro de paso de luz y se obtienen los siguientes datos. Tenemos una tabla en donde dice
concentración de la solución original en miligramos por ml de 0 a 47,5 y el porcentaje de tramitancia o de transmisión desde 100 hasta 12. Tres preguntas. Primero, calcule los valores de absorbancia. Sigue el cromófero de la ley de Lambert y Beer. Y la última, suponga que una solución de este compuesto se diluye en una proporción 1:5 y que una alícuota de la solución diluida, la 1:5, se trata con el mismo reactivo cromogénico y si la transmisión obtenida es 36%, ¿cuál sería la concentración de la solución original? Entonces tenemos que partir convirtiendo los valores de porcentaje de tramitancia en absorbancia, determinar si el compuesto sigue la ley de Lambert y Beer. Para eso vamos a calcular el coeficiente de Pearson y vamos a obtener el A, el B y el R. En la letra C vamos a partir de un porcentaje de tramitancia de 36, obtener una absorbancia y de la absorbancia obtener la concentración diluida y después la concentración real. Entonces, comencemos. Letra A, calcular los valores de absorbancia. Ya lo hemos hecho, ya hemos practicado. Para calcular la absorbancia, vamos a partir del porcentaje de tramitancia y vamos a aplicar la fórmula A igual a 2 menos log del porcentaje de tramitancia. Tenemos nuestra tabla, vamos a corroborar un par de datos. Porcentaje de tramitancia de 100, 2 menos logaritmo de 100, repito, 2 menos logaritmo de 100, aprieto el igual y ese valor es 0. Borro, siguiente dato, 2 menos logaritmo de 95, 2 menos logaritmo de 95, aprieto el igual y lo dejo con 3 decimales después de la coma. Primer 0 no lo cuento, coma 0,22, trunco donde está el 2 y después del segundo 2 viene un 2 de nuevo y queda como 0,022. No aumenta a 23. Se quedó como 0,022. ¿Ya? Y de allí hago lo mismo y me aparece un 97, un 347, 658, un 770. En el último dato es el porcentaje de tramitancia 12. Lo voy a hacer como último dato. 2 menos logaritmo del último dato, 12. Repito, 2 menos logaritmo de 12. Aprieto el igual y me aparece un dato de 0,9208. Si lo trunco, voy a dejar el 920 corto en donde está el 0 para dejar 3 decimales. Y en el 920, después del 0 viene un 8 y como lo trunco, el 8 es mayor que 5, lo puedo redondear. En este caso queda redondeado a 921. Sí pasó al dígito siguiente. Listo. Primera letra completada. Convertí los porcentajes de tramitancia o de transmisión en valores de absorbancia. La letra B. Sigue el cromófero la ley de Lambert y Beer. Para hacerlo, vamos a observar los datos. En principio, miligramos por ml la concentración y los valores de absorbancia. Parto en 0 y llego hasta 47,5 miligramos por ml. Y la absorbancia parte en 0 y después va aumentando. 22, 97, 347, 658, 770, 921. A priori, podemos ver que la absorbancia es dependiente de la concentración. Si la concentración aumenta, la absorbancia aumenta. ¿Ya? Ahora, la ley de Lambert y Beer indica que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Como ya dijimos, una aumenta, la otra aumenta. Si la concentración aumenta, la absorbancia debería aumentar, lo cual en principio se está cumpliendo. ¿Ya? Por ende, solamente observando los datos, podemos decir que los datos de la tabla cumplen con la ley de Lambert y Beer, ya que a medida que la concentración aumenta, vemos un aumento en los valores de absorbancia en todo el rango descrito. Bien. Ahora, si lo hacemos con
cálculo más exacto, si lo queremos ver con un valor más exacto, vamos a calcular el A, el B y el R. ¿Ya? A partir de los datos que tengo acá, vamos a obtener el valor de A, el de B y el del R. Recuerden que el índice de Pearson me indica si los datos se comportan de manera lineal. El valor de Pearson, el R, tiene que estar cercano a 1, 1.0, para decir que los datos se comportan de manera homogénea y que los datos siguen la ley de Lambert-Eaton. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a ocupar la ecuación de la recta. ¿Ya? Tenemos que volver a calcular la regresión lineal, ¿de acuerdo? Entonces, primera calculadora, aprieto modo stat, que es el número 2, aprieto el 2, aparece un menú, y acá tengo que buscar el que dice A más BX. A más BX es la ecuación de la recta. En este caso aprieto el 2 y aparece la tabla de datos, ¿de acuerdo? En la tabla de datos coloco concentraciones en el eje X y absorbancias en el eje Y. Comienzo con los valores de concentraciones. El 0 y aprieto el igual. 5.5 y aprieto el igual. 9.5 y aprieto el igual. 20.5 y aprieto el igual. 34.5 y aprieto el igual. 39.5 y aprieto el igual. Y 47.5 y aprieto el igual. Y tengo los 7 datos ingresados. Vuelvo hasta el primer dato X y me cambio a la otra columna. El primer dato es 0, aprieto el 0 y el igual. El segundo dato, 0.022 y aprieto el igual. Tercer dato, 0,097 y aprieto el igual. El siguiente dato, 0,347 y aprieto el igual. 0,658 y aprieto el igual. 0,770, aprieto el igual. Y el último, 0.921 y aprieto el igual. En esta calculadora puedo revisar todos los datos y, como les dije, eso es bueno. Siempre chequeen que el par de datos esté ingresado de manera correcta. Si no están ingresados de manera correcta, por favor, lo pueden cambiar, ¿ya? Ahora, cuando los datos están ingresados, siempre debo borrar esta pantalla. Una vez que están ingresados los datos, debo borrar dicha pantalla. La borro apretando la tecla AC. Entonces, acá la tecla roja, AC, voy a borrar la pantalla. Le repito, los datos no se pierden, solo se borra la pantalla, el display. Borro. Y ahora voy a calcular el A, el B y el R. ¿Cómo lo hago? Shift en esta calculadora y busco stat. En el caso del stat, aprieto el 1. Aparece un menú. Repito, borro los datos, aprieto el Shift y el 1 que es stat y aparece un menú. Después busco reg, que en este caso sería el 7. La segunda tecla a apretar es el 7 porque busco la palabra reg. La palabra reg es regresión lineal, lo que estamos buscando. La ecuación de la recta es regresión lineal. Aprieto el 7 y aparece el A, el B y el R con el 1, el 2 y el 3. Si aprieto el 1 en este menú, aparece la letra A y un 0 que no me sirve. Aprieto el igual. Y el valor es 0,0614. Voy a dejar 3 decimales después de la coma. Primer 0 no lo tomo en cuenta. Decimal 061. Viene un 4, no me sirve. No puedo redondearlo, por ende quedaría como negativo 0,061. Ahí tengo la letra A. Vuelvo a borrar la pantalla con el AC. Vuelvo a borrar la pantalla apretando AC. Y repito la operación. Shift y el 1 para que aparezca el menú. Aparece reg. Aprieto el 7 y aparece A, B y R.
Ahora aprieto el 2 porque quiero la letra B, que es la pendiente. Debo apretar el igual, si no nos sirve, y el valor es 0,0267. Lo voy a truncar en 3 decimales, después de la coma, 0,0206, corto en el 6 y el valor aumenta a 21. Entonces, primer 0 vale, el 2 vale, el 0 vale, pero después del segundo 0 hay un 6. El 6 es mayor que 5, redondeo al dígito siguiente. En vez de terminar en 20, ahora va a ser 21 el valor, 0,021 la letra B. Vuelvo a borrar con el AC, vuelvo a borrar con el AC, vuelven a apretar Shift, vuelven a apretar Stat, que sería el 1, aparece el menú, el reg es lo que me sirve, es el 7, y ahora el 3 es el R. El R aparece un 0, no me sirve, aprieto el igual, 0,9961. Voy a dejar 3 decimales después de la coma, 996. Anoto el 996 y tengo calculado el A, el B y el R con esta calculadora. ¿De acuerdo? Repito la operación con el otro tipo de calculadora. De nuevo, en la segunda calculadora, aprieto modo y aparece un menú diferente. Comp, Complex, Stat, Base N, etc. El que me interesa es el Stat nuevamente. Acá el menú que me interesa es Stat, de estadística. Entonces, aprieto la tecla modo una vez y aparece en la posición 3, tecla 3, Stat. Debo apretar el 3 y ahora aparece otro menú en donde dice una variable en el 1, en el 2 aparece A más BX, igual que en el caso anterior. Ahora el A más BX es el 2. Si lo aprieto, va a aparecer la tabla de datos, XA. Si aparece la tabla XA, estamos en el menú correcto. Igual que en el caso anterior, primero voy a ingresar todos los datos X y todos los datos Y. Siempre la concentración es un dato X, siempre la absorbancia es un dato Y. Comienzo con la X. 0, Enter. Aprieto el igual. 5,5, aprieto el igual. 9,5, aprieto el igual. 20,5, aprieto el igual. 34,5, aprieto el igual. 39,5, aprieto el igual. 47,5, aprieto el igual. Y allí tengo, ¿ya?, los datos ingresados, los 7 datos. Los puedo volver a revisar. Una vez que esté en el primer dato, me cambio con la tecla navegadora a la otra columna. Me voy a cambiar a la otra columna e ingreso los datos Y. Un 0, un 0,022, aprieto el igual. 0,097, aprieto el igual. 0,347, aprieto el igual. 0,658, aprieto el igual. 0,770, aprieto el igual. Y 0,921 y aprieto el igual. Puedo revisar todos los datos con la tecla navegadora. Subir y bajar, apretando la tecla navegadora, y los puedo revisar. Insisto, esto es muy importante porque a la hora que se equivoquen en ingresar un dato, el A, el B y el R van a ser erróneos. Listo. Una vez ingresados los datos, deben volver a borrar la pantalla. Esta pantalla tiene que quedar en blanco. Apretan la tecla AC. Pantalla, el display debe desaparecer. Las columnas apretando AC. Si apretan AC, desaparece. Ahora, en esta calculadora, deben buscar el A, el B y el R. Por ende, Shift, deben apretar el Shift, ¿ya? En esta calculadora apretan Shift una vez, ¿ya? Y en este caso, el 1. Y aparece un menú, tipo, datos, suma, variables, reg, min, max. En esta calculadora es el 5, tiene que ser reg, que es el 5. Y aquí aparece
A, B y R. Aprieto el 1, aparece un 0, no me sirve, pero aprieto el igual y aparece 0,06146 negativo. Igual como lo hicimos en el caso anterior, corto en el tercer dígito después de la coma, 0, 6, 1, corto, trunco. Como viene un 4, el 61 no puede aumentar a 62 y se queda como tal. El primer valor, A, intercepto de la curva, menos 0,061. De allí, borro y repito todo el paso. Shift, el 1, aparece el menú, reg es con el 5, aparece el otro menú, y ahora voy por el B, que sería el 2. Aprieto el 2 y el igual, 0,0267 y el resto de los dígitos. Vuelvo a cortar, primer 0 después de la coma, el 2 también vale, y el 0 después de ese 2. Pero después viene un 6. Como viene un 6, redondeo. La respuesta ahora es, con 3 decimales después de la coma, 0,021. Redondeado el 20 a 21. El tercer dato, borro la pantalla con el AC para borrar la pantalla, y repito, Shift, el 1, aparece el menú, busco reg, que es con el 5, y ahora voy por el R, que es con el 3. Aprieto el 3, aparece el R, pero no el valor. Para que aparezca el valor, el igual. Y ahora aparece el valor. 0,996194. Trunco en el 6, me quedo con el 996. Después del 6 viene un 1, no me alcanza para el dígito superior. Por ende, me quedaría como 0,996 con 3 decimales después de la coma. ¿De acuerdo? Y así lo hago en la segunda calculadora. ¿Bien? Ahora calculé el A, el B y el R, pero en esta parte, como me están preguntando si el cromóforo sigue con la ley de Lambert y Beer, el valor que me interesa por ahora es el R. Debido a que el valor de R, índice de Pearson, es cercano a 1, fíjense que está muy cerca, 0,996 es cercano a 1, yo puedo asumir de manera bien exacta, ¿ya? Bien, que los datos sí siguen la ley de Lambert y Beer y la siguen en todo el rango de concentraciones. Los datos cumplen con la ley de Lambert y Beer en todo el rango, desde la concentración 0 hasta la de 47,5 miligramos por ml. Dos maneras de responder la letra B: solamente viendo los datos, si la relación es directa, o la mejor manera es calcular el A, el B y el R, y desde el valor de Pearson, si es cercano a 1, yo podría asumir que los datos cumplen con la ley de Lambert y Beer y en todo el rango siguen con la ley de Lambert y Beer. Bien. La letra C. En la letra C dice: suponga que una solución de este compuesto se diluye 1 a 5 y que una alícuota de la solución diluida se trata con un volumen igual del reactivo cromogénico, y que si la transmitancia o transmisión obtenida de 36%, ¿cuál es la concentración de la solución original? Acá hay dos cálculos. Primero, el cálculo de la concentración diluida, la concentración que está directamente relacionada con la absorbancia, ¿ya? O tramitancia en este caso. Y finalmente, el cálculo de la concentración real aplicando el factor de dilución. Es un cálculo que lleva dos partes. Bien. Lo primero, los datos de la curva anterior. Para hacer este cálculo voy a utilizar la regresión lineal que acabo de obtener. Los datos son el A 0,061 negativo, el B 0,021 y el R 0,996. Para efecto práctico, el R no me sirve, solamente voy a utilizar el valor del A, intercepto de la gráfica, B, pendiente de la gráfica. Vamos en una primera parte convertir el porcentaje de tramitancia en un valor de absorbancia. Como ya lo hemos hecho, A igual a 2 menos el logaritmo del porcentaje de tramitancia. Vamos a la calculadora. 2 menos, aprieto la tecla log, aparece log,
y coloco el valor de 36 y aprieto el igual. Repito, 2 menos log, aprieto el 36 y el igual. 0,443697. Corto en el tercer decimal, 443, pero como después del 3 viene un 6, redondeo a 0,444. Entonces, en vez de ser 443, se redondeó a 444. Bien. Aplico la ecuación de la recta. ¿Cómo es la ecuación de la recta? Los datos I igual a B, que es la pendiente, que multiplica a X, que es la concentración, más el valor del intercepto. La I va a ser la absorbancia de la muestra problema, B, la pendiente de la gráfica, X, la concentración de la muestra problema y A, el valor del intercepto. Reemplazo. Absorbancia de la muestra problema, la acabo de calcular, 0,444. B, el valor es 0,021 de acuerdo a los datos, por la concentración de la muestra problema, que es la incógnita, más el valor del intercepto. En este caso, el intercepto dio un valor negativo, por ende no puedo colocar más. Debo mantener el signo negativo del intercepto. Deben tener cuidado con esto. A veces el intercepto es negativo, a veces el intercepto es positivo. Si el intercepto es negativo, no se preocupen, simplemente colocan menos el valor. Despejo la concentración de la muestra problema. El 0,444, ¿ya? Se le suma el intercepto, despeje algebraico. Si está restando, ahora va a pasar al otro lado sumando y se divide por el valor de la pendiente de 0,021. Siempre la concentración de la muestra problema va a ser el valor de la absorbancia de la muestra problema más o menos el intercepto, depende de su signo previo, pero siempre dividido por el valor de la pendiente. Voy a la calculadora, abro paréntesis, 0,444 más 0,061, cierro paréntesis, dividido por 0,021. Y aprieto el igual. Repito, abro paréntesis, 0,444 más 0,061, cierro paréntesis, dividido por 0,021 y aprieto el igual. 24,0476, ¿ya? Y más decimales. Como lo hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Vamos a dejarlo con decimales, en este caso solo con 2, ¿ya? Voy a cortar en el 0,4, voy a dejarlo solo con 2 decimales, y me quedaría 24,04, pero como después del 4 viene un 7, 24,05, ¿ya? Al truncarlo en el segundo decimal, en este caso, sería 24,05. Como esta es la absorbancia directamente del tubo, vamos a decir que es la concentración diluida. Como es la absorbancia directa del tubo, es básicamente la concentración diluida. Siempre que mida absorbancia y después calcule la concentración directa, esa va a llevar un apellido de concentración diluida, o también se llama concentración en el tubo, así se le llama también. Ahora vamos a calcular la concentración real. Misma fórmula. La concentración real es el valor de la concentración diluida por FD. ¿Qué es un FD? Factor de dilución. La concentración real siempre es la concentración diluida por el factor de dilución, que lo puedo convertir en volumen final del tubo dividido por volumen inicial del tubo. Los FD son todos iguales. Volumen final dividido por volumen inicial. En este caso, reemplazo. La concentración real es el valor de la diluida, la que acabo de calcular, 24,05 miligramos por ml, que esa era la unidad, por el volumen final dividido por el volumen inicial.
Acá es mucho más fácil porque me indican que la solución de este compuesto se diluye 1 a 5. Eso es automáticamente un factor de dilución. Significa que se tomó una parte de la muestra y se agregó hasta 5 partes para completar el volumen. Cada vez que la dilución indique 1 a 5, por ejemplo, el factor de dilución es 5 en 1, se invierte. Si dijese 2 a 7, se invierte como 7 es a 2. Si dijese 5 en 20, se invierte. 20 es a 5. Por ende, si dice 1 a 5, el primer dígito, volumen final, es el mayor, 5. Segundo dígito, volumen inicial, es el valor menor, 1. Así de fácil. Se invierte el factor de dilución. ¿Ya? 1 a 5 se convierte en 5 es a 1. Multiplico 24.05 por 24.05 por, paréntesis, 5 dividido en 1, cierre paréntesis, 120.25. ¿Ya? La concentración real es 120.25 miligramos por ml. ¿Ya? Ese sería el último cálculo para este problema. Gracias.